Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea la gracia para poder terminar con todas las labores también. Oremos. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por cada testimonio, así como también, Señor, por cada hermana, por cada hermano quien está agradecido por la oportunidad de poder encontrarnos a través de esta comunicación para compartir la fe que tenemos en común y por medio de esa fe también las necesidades y llevándolas delante de tu presencia como un motivo de oración, Señor. Por lo cual en esta hora te pedimos en especial manera por la vida de Natalia, rogándote para que tu nombre sea glorificado a través de su vida, que ella pueda afirmarse en tus caminos, Padre, que pueda restablecer, Señor, su salud emocional, física, Padre, que le sostengas en el poder de tu fuerza y le libres de la influencia del enemigo, así como de las debilidades propias, Señor, de su naturaleza, Padre. En el nombre de Jesucristo, rogamos por la salud de Carlos, quien están, Señor, tratándole, diagnosticándole, Señor, y oramos por este proceso de salud sobre su vida, Padre, para que tú le sostengas con fuerzas nuevas, Señor, y que sea tu nombre, Señor, glorificado en su vida, Padre, mediante la obra de una sanidad completa, Señor. Te pedimos por la vida y también por su situación, Señor, de familia, en la vida de Tatiana, de Luis, que tú le fortalezcas, Señor, que sea tu nombre glorificado, Señor, en sus vidas, así como, Señor, también en esta etapa nueva en la vida de Ezequiel, Padre, que tú seas, Señor, obrando, Dios mío, llevando, Señor, al cumplimiento de todos tus propósitos para con su vida, Señor. Sosténla, Emma, líbrala de la influencia del enemigo, Señor. Obra en su vida, Padre, para que ella pueda crecer en gracia, Señor, delante de ti, así como delante de las personas. Te lo pedimos y te agradecemos por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermana, por acompañar en la oración. Y quisiera tener un tiempo también para meditar de la palabra de Dios. Por eso, si tienen sus Biblias, me gustaría que pudiéramos leer juntos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 5, verso 22. Por eso, si tiene su Biblia, le invito para que lea conmigo en su Biblia, Gálatas capítulo 5, verso 22. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Leyendo la palabra de Dios, podemos ver claramente de que nos habla de un fruto, ¿no? Que es el fruto del Espíritu. Y esta palabra espíritu figura en la Biblia con letra E mayúscula, por lo que no se trata del fruto del espíritu del hombre, sino se trata del fruto del Espíritu de Dios. En estos días tuve la oportunidad de poder oír dos temas que están enlazados y que verdaderamente han impactado mi vida. Uno es acerca de el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Que en ese árbol se encuentra tanto el bien como el mal. Pero el fruto de ese árbol es para muerte. No importa que un hombre toda su vida participe haciendo lo bueno, lo que es correcto, lo que es ético, moralmente correcto, el fin de su vida, ¿cuál será? La muerte. Y el mismo destino está determinado ¿para quién? Para el que toda su vida está en rebeldía, que puede llevar una vida de delincuencia, que ha agraviado y ha hecho males en todo lo ancho y amplio de la sociedad. El fin de ese hombre, ¿cuál va a ser? La muerte. Ya sea que un hombre sea bueno haciendo el bien, lo que es correcto, ha de morir, y ya sea que un hombre sea malo haciendo lo malo, lo que es indebido, ha de morir. Ese árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lleva consigo la vida, sino que lleva consigo la muerte. Muchas personas creen que el cristianismo tiene que ver con el cambio de la conducta, con ser mejores personas, que tiene que ver con la caridad, que tiene que ver con la benignidad, que tiene que ver con la bondad. Sin embargo, el Evangelio no se trata de que seamos éticamente correctos, que seamos personas caritativas, bondadosas, sino que el Evangelio se trata de la vida. El Evangelio se trata de la vida. ¿Por qué? Porque como Adán gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, la muerte entró por medio de un hombre y pasó a todos los hombres. O sea, ya sea que ese hombre o esa mujer hayan vivido vidas correctas o inmorales, vidas indebidas, la muerte les ha de llegar también a ese hombre y a esa mujer. Sin embargo, en el huerto del Edén nos encontramos con otro árbol que es el árbol de la vida, del cual Dios dijo: vamos a quitar al hombre del huerto del Edén y vamos a poner una espada envolviendo, ¿no? Una espada envolvente que vele, que vigile por el árbol de la vida, no sea que el hombre extienda su mano para tomar de ese fruto y viva. Hasta el momento en el que el hombre pecó, no había ningún problema con comer del árbol de la vida. Hasta el momento en que el hombre desobedeció a Dios y que gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, no había ninguna prohibición sobre comer del árbol de la vida. Tranquilamente Adán y Eva hubieran podido comer del árbol de la vida y por ello no hubieran llevado consigo castigo. ¿Pero en qué llevaron castigo? En comer del árbol que Dios les dijo que no comiera.
Y Dios encerró ese árbol o escondió ese árbol con una espada envolvente para que en ese estado el hombre no extienda su mano y coma y viva de esa forma, ¿no? Sino que le quedó al hombre velado el árbol de la vida. Pero esa vida nosotros sabemos hoy por la Escritura que tiene un nombre. Ese árbol y esa vida tiene un nombre y se llama Jesucristo, ¿no? Y nosotros no llegamos al conocimiento de Jesucristo sino por la palabra de Dios, que es esa espada envolvente que está guardando y velando de que el hombre no pueda llegar al árbol de la vida, sino es por la revelación de la palabra de Dios. Y esta revelación no llegó a los hombres sino hasta que el Evangelio comenzó a ser predicado. Por eso la Escritura dice que por medio de Jesucristo fue quitada la muerte, que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto de haber comido el hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal era la muerte. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. O sea, que esa misma espada envolvente que está velando en guardar el árbol de la vida es la palabra de Dios mediante la cual se nos revela la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver con el Evangelio de Gálatas, con la carta del apóstol Pablo a Gálatas? Justamente en esto, que no se trata ese fruto de la obra del hombre, sino que ese fruto es la obra de Cristo en nosotros. Por eso, cuando leemos el verso 22, el verso 23, ahí tenemos un conocimiento de lo que es el fruto del Espíritu. Y por supuesto que dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay una ley que castigue la templanza, la mansedumbre, el amor, la benignidad, la paciencia. No hay una ley que castigue. Pero el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir con que han crucificado la carne con sus deseos y pasiones? Que el hombre viejo, que es la herencia que hemos recibido de Adán, mediante la revelación que nos da la Escritura a través del Evangelio, nos dice claramente que con Cristo nosotros hemos sido crucificados. Juntamente con Cristo nosotros hemos sido crucificados. Es más, y luego nos dice, y no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Por eso muchas personas se sienten frustradas al llegar al Evangelio, al llegar a la iglesia donde se proclama el Evangelio, porque no le han explicado correctamente que no se trata de venir a la iglesia para ser mejores personas. No se trata de que venimos a la iglesia para ser correctos, para ser éticamente correctos o más morales, más moralistas, sino que nosotros venimos a la iglesia ¿para qué? Para recibir la vida. ¿Por qué? Porque como Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese árbol se encontraba lo bueno y se encontraba lo malo. No importa que un hombre haga lo bueno, va a morir. Y tampoco importa que un hombre haga lo malo, también va a morir. ¿Cuándo vive un hombre? Cuando recibe la palabra verdadera del Evangelio y cree a la palabra verdadera del Evangelio, pasa de muerte a vida. Eso es lo que nos explica el Evangelio. Que el hombre que cree, cuando recibe la palabra verdadera del Evangelio, pasa de muerte a vida. Quiere decir que esa espada envolvente que estaba velando en guardar el árbol de la vida, le es abierto por medio de esa espada, al recibirla en su corazón, un entendimiento nuevo.
¿no? Y ahí puede él extender su mano y tomar del árbol de la vida, o sea, puede extender su mano y recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. El hombre que cree al Evangelio y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ya ha comido del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que todo camino nos lleva a un lugar y uno cuando llega a la verdad recibe la vida. Meditando entonces en lo que la palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es algo que tengo que producir yo, porque por naturaleza yo no puedo dar ese fruto. Porque ¿cuál es mi naturaleza, la que ha recibido de Adán? Una naturaleza corrompida por el pecado. Por lo tanto, no hay manera que yo pueda dar ese fruto. Pero cuando recibo a Cristo y Cristo comienza a obrar a través mío, entonces, ¿qué es lo que se manifiesta? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Se empieza a manifestar el fruto de ese árbol, ¿no? Creo que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él tendría en su cabeza justamente el árbol de la vida, ¿no? Porque todo árbol, ¿qué es lo que da? Un fruto. El árbol de la ciencia del bien y del mal dio como fruto la muerte. No importa que un hombre haga lo bueno o haga lo malo, ha de morir. ¿Por qué? Porque la muerte entró por un hombre, por Adán, y pasó a todos los hombres. Y el árbol de la vida, ¿qué es lo que trae como fruto? Lo que la Escritura nos describe, el fruto del Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros miramos solamente los resultados de la obra de Dios y pensamos que es algo que tenemos que lograr por nosotros, o que viendo así la vida madura o la vida desarrollada de algunos hermanos, pensamos que nosotros tenemos que lograr tener esos resultados. Y ahí es cuando viene la frustración. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, por mucho que nos esforzamos, no lo podemos lograr, no lo podemos alcanzar. Pero cuando dejamos que el Señor comience a obrar, cuando descansamos en las promesas de Dios, la vida de Cristo comienza a manifestarse. No importa la edad, no importa la clase social, no importa los años que tenga ese varón, esa mujer en la iglesia. Lo que es importante es que Dios está trabajando. Si Dios está trabajando en nuestra vida, el fruto del Espíritu va a aparecer. La obra de Cristo se va a manifestar. Es más, entre tanto menos aparezcamos nosotros, entre tanto menos nosotros nos esforcemos por nosotros mismos de querer llevar ese fruto, de querer dar ese fruto, tanto más provechoso será para que Cristo se manifieste. Justamente la frustración y el fracaso viene cuando creemos o entendemos que es algo que tenemos que producir nosotros, porque ahora somos cristianos o somos evangélicos, porque ahora vamos a la iglesia, y no hay manera en que por nosotros mismos podamos producir este fruto. Por eso es el fruto del Espíritu. Es el fruto de la obra de Dios en nosotros. Y entendiendo justamente estos dos árboles que estaban en el principio, en el huerto del Edén, es cómo podemos llegar a la comprensión de que al haber comido del árbol de la vida, hemos recibido la vida
por consecuencia también esa vida se sigue manifestando por medio de nosotros o a través nuestro y comienza a llevar fruto agradable delante de Dios. Comienza a llevar fruto que es agradable delante de Dios. Así que les quiero alentar, animar por medio de estas palabras para que descansemos de nuestra obra, para que podamos reposar de todas nuestras obras y que dejemos que trabaje Dios. Que cuando Dios comienza a trabajar, primero, como dice la Escritura, ¿no? Primero es el brote, después crece la espiga y por último comienza a verse el fruto. Y cuando está maduro, entonces que llega la cosecha, ¿no? Llega el tiempo de la cosecha. Por eso es que la madurez requiere de un tiempo y lo maravilloso de ello es que cuando la iglesia llega a la madurez de la estatura, de la medida de Jesucristo, entonces ha de venir el Señor, ha de venir por su iglesia. Así que esto es en provecho, en beneficio de todo el pueblo del Señor, es en provecho, en beneficio de nuestra vida espiritual. No sigamos gustando del árbol de la ciencia del bien y del mal, queriendo hacer lo que creemos que es correcto, evitando hacer lo que es malo, sino que dejemos a Dios trabajar. Que si Dios trabaja en nosotros, el fruto del Espíritu va a aparecer en forma natural. Yo hace un tiempo me gozaba con esa palabra que dice la Escritura, ¿no? Que el árbol ya está puesto a la raíz, el hacha ya está puesto a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado, ¿no? Y aparentemente ese pasaje es como que a muchos les trae como una consternación, los preocupa, ¿no? Porque dice, si no doy buen fruto, entonces el Señor me va a cortar. Justamente nos ha cortado. ¿Dónde nos ha cortado? En la cruz del Calvario. Al crucificarnos juntamente con Cristo, Dios ya le dio muerte al viejo hombre y al resucitar Cristo de entre los muertos apareció una vida nueva, que es la vida del Espíritu, cuya vida no está en la carne ni tampoco está en la sangre, sino en el poder de Dios que le levantó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso dice, si hemos sido crucificados con Cristo, vivamos en el Espíritu, amén, y no satisfagamos los deseos de la carne. Hermana querida y hermano querido, nuestra vida se encuentra en el Espíritu de Dios. Y en esa vida es que aparece el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad. Y esa vida no tiene relación con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que no es por obras que el hombre es justificado, sino que el hombre es justificado por creer en Jesucristo. Esa vida no tiene relación con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa vida tiene relación con el árbol de la vida que está custodiado por una espada envolvente, la cual es la palabra de Dios y que Dios ha abierto por medio de la predicación del Evangelio un medio para que el hombre que cree a la palabra verdadera del Evangelio pueda extender su mano y comer del árbol de la vida que es Jesucristo. Espero que esta reflexión, esta meditación haya iluminado su entendimiento y que le haya traído a la reflexión que usted no llegó al Evangelio para ser una mejor persona, ni para vivir de manera correcta o moralista, sino que usted llegó al Evangelio para pasar de muerte a vida. No extendió su mano para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de ese árbol ya gustamos todos los hombres por medio de Adán. Extendimos nuestra mano para comer del árbol de la vida por medio de la palabra verdadera del Evangelio que nos fue anunciada. Y hemos recibido la vida de Dios que tiene por fruto
el amor, el gozo, la paz y la benignidad. Vuelva a escuchar si quiere esta reflexión. Siga meditando con los pasajes bíblicos para que esta verdad de Dios se afirme en su corazón. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, porque ya por medio de Adán todos los hombres, Señor, gustamos del árbol de la ciencia, de lo que era lo bueno y lo que era lo malo, y morimos. Pero hoy, por medio de la palabra verdadera del Evangelio, nos abriste camino para que podamos extender nuestra mano y comer del árbol de la vida que es Jesucristo. Y hemos recibido la vida al creer al anuncio del Evangelio, Señor, y esa vida trae por fruto el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre, como fruto de esa vida y no por obra nuestra, sino por la obra de Cristo en nosotros. Por lo que te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Gracias, mis hermanos, por este tiempo que me han brindado al escucharme con atención. Les invito a compartir estas reflexiones con otras personas. Utilicemos las redes sociales para lo que es bueno, para poder compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, les extiendo un cálido abrazo y espero verles prontamente también. Un gran abrazo, que Dios les bendiga mucho. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,